difícil do mundo, hein? Assim, ó. Para, bere, bere, bere. Para, bere, 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 bere. Al igual que en casi toda Europa y yo diría en el mundo, el antisemitismo ha aumentado exponencialmente, especialmente después de aquel octubre del 2023, y por supuesto no está exenta Alemania. De todas formas, y ahora vamos a charlar con alguien que sabe mucho de esto, probablemente Alemania sea uno de los pocos países de Europa que tiene algún tipo de política contraria al antisemitismo, o que por lo menos la sostiene, pero también se da en el contexto del aumento de la derecha, de la extrema derecha. Recordarán que hemos hablado todavía el año pasado de Alternativa para Alemania. De todo esto vamos a charlar con Guillermo Atlas, que está allí, que es sociólogo, que es periodista, y le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda. Hola Dani, ¿qué tal? Buenos Bien, días, buenas tardes. muy buenas tardes para vos también. Bueno, nada, ¿qué se percibe en Alemania? Porque el aumento del antisemitismo no es un fenómeno alemán hoy, es un fenómeno global, pero Alemania siempre ha sido uno de los países, por lo menos en estos tiempos, que en general ha tratado de combatirlo, de restringirlo, lo digo desde la política. Por supuesto, siempre es así. Lo que sucede es que cuando el antisemitismo eh, sale a la luz o emerge en Alemania, uno le pone mucho más la lupa o el foco ahí por la historia tan cargada, ¿no? No hace falta explicitarlo. Entonces, algunos incluso hablan el regreso del antisemitismo desde el 7 de octubre. En realidad me parece que está mal porque el antisemitismo no regresó, sino que siempre estuvo ahí. Lo que sucede es que ahora no solo aumentó, eso es cierto, lo que decías en la introducción, sino que además el antisemitismo eh, tiene como una especie más de legitimación pública, porque ahora es transversal. Antes estaba acotado en ambientes extremistas de ultraderecha, islamistas, de ultraizquierda, pro-palestinos. Ahora sigue siendo así. El problema es que también hay un consenso en sectores que uno no podía llegar a sospechar de tener resentimientos antisemitas, y que ahora se permiten decir, porque claro, como vos decías, Alemania tiene herramientas políticas, y no solamente herramientas políticas por la historia que tiene, sino que Alemania cuenta todavía, y lo digo, lo subrayo, con una sociedad civil que un acto de antisemitismo o una expresión antisemita sufre condena inmediata, es decir, la sociedad reacciona, cosa que no sucede en otros países, que a lo mejor hay, en cuanto a atentados o actos antisemitas, el mismo número que aquí, pero la sociedad no lo condena. Y esa es la diferencia central entre un país y otro, sin hacer nombres en particular. En Europa me Si querés refiero. los hago yo, Francia, España, Inglaterra, España, Francia y España, sobre todo Inglaterra, también, bueno, o lo que Bélgica. sucede, Bélgica ni hablar, o lo que sucedió en Italia el 25 de abril, que es escandaloso, no sé si los Sí, sí. oyentes lo recuerdan, cuando fue el acto, digamos, de celebración de la caída del fascismo, vienen las brigadas judías que participaron en la lucha contra el fascismo en Italia, y un grupo importante de manifestantes le exigen a las brigadas judías retirarse de la manifestación. Eso es escandaloso, es decir, realmente eso para mí sería impensable que suceda algo así en un consenso de esa manera en Alemania. Pero bueno, estamos preparados últimamente para todo. Te iba a decir, Guillermo, la historia del antisemitismo y del nazismo indica que lo impensable puede pasar. Exactamente, eso es tal cual, eso Porque es la Alemania, así. el judío alemán de la preguerra o anterior a la guerra era lo más alemán que podía haber, Exacto. y nadie hubiese podido sospechar que en tan pocos años hubiese ocurrido la Shoah. Y pasó. Por supuesto.
¿Qué pasó? Que el antisemitismo no es un fenómeno de mero racismo como algunos quieren interpretarlo. El antisemitismo me refiero ahora al antisemitismo moderno. Cuando digo moderno me refiero al que surge en el siglo XIX y que digamos, se traslada en formas distintas al siglo XX. Es en realidad una teoría del mundo, una teoría de interpretación conspirativa del mundo, es una proyección de fantasmas sobre la figura del judío que permite explicar procesos complejos. Digamos, la modernidad, ¿en qué consiste la modernidad? Justamente en procesos de abstracción cada vez más importantes, y la gente que no entiende comienza a concretizarlo en una figura proyectiva como la del judío, digamos, en el elemento culpable de todos los males que lo aquejan, como aquel que, digamos, el bolichero que de golpe ve un supermercado grande, se enoja por la competencia y resulta que en vez de ser del señor Schmidt, es del señor Rosenberg. Entonces, claro, Rosenberg, claro, porque ellos lo que pasa que nos están matando. Siempre van a encontrar un motivo, porque es comunista, ya lo sabemos, no siempre lo decimos, lo repetimos, porque es comunista o porque es capitalista, porque es imperialista o porque es genocida, porque es expansionista o porque es nacionalista, porque se tiene que ir de Europa porque no es blanco, ahora es blanco en la teoría postcolonial, ahora resulta que somos los blancos que estamos oprimiendo a el tercer mundo. Y así sucesivamente, siempre porque es una teoría proyectiva, es una teoría conspirativa global. Ese es el problema, no es un fenómeno de racismo, no es el judío sucio o el judío es idiota, es mucho más complejo el problema. ¿Y cómo se enmarca esto en el crecimiento de la derecha, que yo creo que está más relacionado por ahí con los temas inmigratorios que con el tema del judío en sí mismo? Eso es cierto. Lo que pasa que siempre hablamos de lo que del antisemitismo secundario, es decir, la famosa frase tan absurda y ridícula: nunca le van a perdonar a los judíos Auschwitz. Es decir, por ejemplo, ahora, ya que tratás el tema de la ultraderecha en Alemania, la AfD, la Alternativa para Ujú. Alemania, que en este año de elecciones en algunos estados federales, en la ex Alemania Oriental, en Sajonia-Anhalt y en Pomerania, o sea, tienen posibilidad o de obtener la mayoría absoluta o de llegar al 35-40%. Si vos ahora analizás los programas del partido, digo, en esas regiones, sobre todo estaba justamente estudiando estos días el programa cultural. Me vas a decir, ¿qué importancia tiene el programa cultural? Lo importante es el programa político, económico. No, parece mentira, pero parece ser que ellos toman la cuestión cultural como algo muy importante. Y entonces te encontrás con hechos increíbles. Por ejemplo, basta de llorar la historia. Tenemos que ser positivos. Tenemos que en los museos quitar todos estos elementos de arte moderno que la gente no entiende. Tenemos que valorar el heroísmo militar. Tenemos que terminarla con el tema del arte robado. O sea, basta de restituir lo que algunos llaman, claro, ellos no van a decir los judíos, porque la AfD jamás va a decir algo contra los judíos en forma directa, pero todo el mensaje es claramente para cualquiera que entienda cómo actúa el fenómeno antisemita. Lo entendés en forma, digamos, de claves, de mensajes. Cuando hablan ¿te acordás cuando en la Argentina decían el oro de Wall Street y todos temblábamos porque no dábamos cuenta de qué estaban hablando? Bueno, esa es la forma que tienen ellos de hablar. Es decir, el monumento, como dice el jefe de la AfD de Turingia, cuando habla del monumento a las víctimas de la Shoah en Berlín, que la llama el monumento de la vergüenza, o cosas por el estilo. Y es realmente notable la concepción que tienen de una Alemania completamente homogénea, sin diversidad. Claro, como vos decís, el tema aparece como simplemente
antimigratorio y anti-islamista, y como dice el presidente de la comunidad judía alemana, nos quieren usar a nosotros, porque son parece ser más anti-islamistas que antisemitas, a los judíos para enfrentar su odio contra los inmigrantes de origen árabe o turco, por ejemplo, ¿no? Esa es una concepción de una Alemania pura, donde solamente, por ejemplo, incluso yo que soy ciudadano alemán de origen argentino, ciudadano alemán, yo para ellos no soy alemán, porque ellos lo llaman alemán de pasaporte, porque tienen una concepción biológica, étnica, ¿no? Völkisch, como se dice en la categoría, una visión sí, étnica de la nacionalidad y no una visión moderna que es, digamos, un ciudadano es aquel que respeta las leyes, adquiere la ciudadanía y se compromete a cumplir con las leyes y aportar en lo que puede al desarrollo de su país. Eso Entendiendo es. las similitudes con las leyes raciales de Nuremberg y con tantas otras cosas, ¿cómo percibís lo que sigue? Porque evidentemente estos partidos crecen por temor, por miedo, Bueno, yo temo que si llegan en Sachsen-Anhalt, o sea, en Sajonia-Anhalt, en septiembre, a obtener la mayoría por una serie que ahora no viene a cuenta explicarlo, pero si algunos partidos no logran superar el mínimo del 5% a nivel proporcional, ellos con el 40% pueden llegar a formar gobierno solo, o sea, un gobierno puro de la AfD, y entonces tengamos en cuenta que un Estado federado tiene, por las características federales de Alemania, tiene acceso a todo lo que sea cultura, educación, policía y un montón de leyes. Eso sería terrible, sería la primera vez en la historia de la República Federal Alemana, desde el 49, que un partido neonazi, porque justamente la AfD no está en todos los estados caracterizados como anticonstitucional, pero justamente en el estado de Sachsen-Anhalt sí, como un peligro constitucional, es decir, va a ser la primera vez que un partido, y no tengo empacho, no tengo problema de decir un partido neonazi, puede llegar a acceder al poder. Pero si bien yo hablo ahora del peligro, y eso es el central en Alemania, el peligro de la ultraderecha y la posibilidad de que la AfD acceda, justamente hoy tenemos, digo la suerte, con linda suerte, tenemos justo la oportunidad de la entrevista que el servicio de inteligencia acá de defensa de la Constitución de nuestro estado, acá en Hessen, que la capital es Wiesbaden, pero la ciudad más importante es Frankfurt, donde yo vivo, dice que el peligro en estos momentos centrales desde el 7 de octubre pasó a ser de la ultraderecha centralmente a los grupos islamistas y de ultraizquierda pro-palestinos. Aunque suena un poco casi redundante decir ultraizquierda y pro-palestino, hay algunos grupos de izquierda que, aunque no lo crean, que no lo son y que incluso toman la defensa de Israel como una bandera. Es un grupo chico, pero existe, pero la mayoría obviamente, y aparte todos los días con atentados, con acciones antisemitas. Todos ustedes seguro habrán difundido en los últimos días la aparición de pintadas en en Berlín. barrios residenciales en Berlín, en Prenzlauer Berg, con el Kill All Jews y todo ese tipo de cosas, con suásticas, y eso ya no es la ultraizquierda, esta es la ultraderecha. O, por ejemplo, el ataque contra el restaurante israelí en Múnich hace unos días, en el Eclipse Grill Bar, con uso de pirotecnia, daños materiales, y obviamente todo el tema de las universidades, ¿no? Desde octubre del 2023, con hostigamiento de estudiantes judíos, reclamos del Central Rato, o sea, de la comunidad judía, después el tema en el campo cultural, por ejemplo, obras de arte manifiestamente antisemitas en la documenta de Kassel en 2022, eso es previo al octubre del 2023, pero justamente por eso lo estoy marcando, y un aumento en general de los incidentes, una violencia explícita, presión social en las universidades, hay como una especie de legitimación simbólica
Y claro, la circulación y amplificación a través de las redes sociales, que eso es un tema muy, muy importante en todo el mundo, ¿no? En particular en Europa y en Estados Unidos. La última, Eh, sí, no, decime. Perdón. No, 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 justamente por eso, digamos, veo en los últimos tiempos cada vez más un fenómeno transversal, digamos, la ultraderecha, por supuesto, la clásica y sobre todo el peligro de la ultraderecha llegando al gobierno de algunos estados, y yo no sé qué va a pasar cuando haya elecciones federales acá en Alemania en el año 29. O sea, yo no sé si esto sigue así. Según las últimas encuestas a nivel federal, la AfD es primera en estos momentos. Ha pasado a la democracia cristiana en las últimas encuestas, la famosa encuesta que dice, ¿a quién si hubiese elecciones el domingo que viene, ¿a quién votaría usted? Tiene un punto porcentual por encima de la democracia cristiana, la alternativa para Alemania. Eso puede cambiar, pero digamos, si, como fotografía del momento, al día de hoy, es muy preocupante. Pero claro, el fenómeno islamista, desde ya, el fenómeno de la ultraizquierda, el tema, digamos, la guerra cultural, tanto de la ultraderecha como de la ultraizquierda, eso se nota muchísimo, pero por otro lado, lo que yo decía al principio de nuestra charla, una sociedad civil que todavía condena y en forma activa, qué sé yo, el embajador alemán en Israel, que fue el vocero de prensa de Angela Merkel, un tipo, Siebert, que a mí me encanta, que aprendió hibrid, que es increíble cómo habla hibrid. A veces lo veo en algunas entrevistas, habla hibrid, pero en forma fluida. El otro día en X sacando, viste, la foto de lo de Berlín, estos grafitis inmundos diciendo consignas, al contrario, él dice, consignas llamando al genocidio de los judíos. O sea, un tipo muy activo, a pesar que en Israel, como él se manda de vez en cuando también algunas críticas, algunas cosas de la política israelí, también le pegan por ese lado, el pobre está entre la espada y la pared. Pero bueno, es otro tema. Guillermo, la última pregunta, porque se nos va a acabar el programa, es más bien una intuición que te pido que tengas. ¿Los judíos en Alemania están en peligro? ¿Vos crees que, como en tantos otros países, empezará la emigración? Lo digo porque los judíos franceses ya lo entendieron. Bueno, eso no existe a nivel, digamos, no existe. Hoy el informe que les acabo de comentar acá en el estado de Hesse dice, la vida de los judíos, o sea, en Alemania o en nuestro estado está en peligro. Así empieza el informe. Claro, o sea, como diciendo, hay demasiadas amenazas y hechos concretos como para decirlo. Eso lo lees y te pone la piel de gallina. Por otro lado, yo no creo que a nivel subjetivo los judíos en Alemania tengan la sensación como en Francia. No lo creo y no es así. Yo tengo, digamos, participo de la vida judía acá en Frankfurt y hablando, claro, sí, la gente habla, comenta, se preocupa, se aumenta la seguridad, vos ves que hay mucho más vigilancia, qué sé yo, para Yom Ha'atzmaut o para lo que sea, pero yo no veo que haya más aliá o inmigración judía en los últimos tiempos. No, no, es un fenómeno que siempre existe, muchos jóvenes se van a vivir a Israel, pero hay mucha vida judía y me parece que en general la comunidad judía está muy activa y muestra que a pesar de todo seguimos vivos, y no solamente vivos, sino que seguimos activos. En eso soy optimista por ahora. Me quedo con esa pequeña gota de optimismo, eh, pero todo puede cambiar para mal, viste que somos optimistas, pero tampoco, iba a decir Sí, pero boludos, tampoco tontos, iba a tampoco decir boludos, inocentes. pero en eso Exacto, andamos. exactamente. O Una sea, cosa es ser optimista y otra cosa olvidar la realidad. algo hemos aprendido en nuestra historia y ojalá eso Por sea a estar supuesto, atentos. por supuesto. Guillermo, te mando un abrazo y el agradecimiento enorme por este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta pronto. Chao. Guillermo Atlas es sociólogo y es periodista y escribe y nos ayuda a entender un poquitito el fenómeno que está sucediendo en Europa y especialmente
en Alemania, donde él reside. Si te parece, Gustavo, le mandamos un poquitito de música. Cuando volvemos cerramos el juego y nos vamos porque ya llega Can.